Hola chicos, en nuestra clase de lenguaje vamos a hablar sobre un tema muy interesante como es el relato. Así que presta mucha atención a cada uno de estos conceptos y estructura que vamos a observar. Como se le indiqué, el día de hoy vamos a hablar del relato. ¿Cómo escribir un relato? ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente, un concepto básico y estructurado que es un relato es la narración que podemos escribir siendo fruto de la inspiración del momento, aunque no siempre un relato sea el resultado de algo inmediato. Hay relatos que se planifican con antelación, aunque no con tanta como la que puede requerir una novela. Normalmente no tiene límites, se acercan más a lo sobrenatural que lo real, aunque también pueden tratarse de una realidad increíble. También podemos encontrar lo que son relatos cortos. ¿A qué nos referimos con esos relatos cortos? Es necesario pensar dónde y cómo se encuentran los personajes al inicio del cuento y dónde y cómo termina al finalizar. Entre los tipos de relatos podemos encontrar lo que son leyendas, cuentos realistas, cuentos policial. ¿A qué nos referimos con la leyenda? Son narraciones orales o escritas con mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdaderas o fundadas en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. A un cuento realista, ¿qué nos referimos con eso? Pues describe con minuciosamente el mundo en que lo rodea y que predirecto a la discreción de la naturaleza o de los personajes valiéndose de la observación directa de la realidad. A un cuento policial, pues ¿a qué nos referimos? Pues este es el género policial donde se define la existencia de crímenes planteados, como podemos observar pues a veces cuando hay miniseries o relatos que podemos encontrar a veces con referente a lo policial. ¿Qué más podemos indicar? También como un cuento fantástico. También se define que se indica o se basa y lo que es irreal causa un efecto de una realidad, por lo que el lector encuentra una lógica a lo que está leyendo. ¿Qué más podemos definir? El personaje no se distingue de lo que es real y de lo que es irreal. Dentro de este género, lo imposible es posible. El espacio en el que viven los personajes es ilógico y siguen normas irracionales. Como indica el cuento fantástico, es aquel que porque la suma de elementos reales como elementos extraños e inexplicables hacen vacilar entre una explicación natural y una sobrenatural, en lo que deja al lector sumido en la incertidumbre. Es como nosotros estamos viviendo una parte de un cuento muy interesante, que los hechos, como indica aquí, pueden ser reales o irreales, y siempre va a haber la incógnita en el desarrollo o en el nudo, qué es lo que sucede al final o el desenlace o conclusión. ¿Cómo podemos escribir un relato? ¿Qué debemos considerar? Esta es una parte muy fundamental que los personajes que van a aparecer en la historia, darle vida a esos personajes. El tiempo en que se ubica, en que había una vez, era en aquel tiempo, dónde y cuándo se encuentran los personajes. Piensa una idea que construya el trama, tomar notas de ideas claves que ayuden a recordar de los detalles del acontecimiento que quieres compartir, que personajes que aparezcan con sus características, que el quien narra el relato de la primera o tercera persona busque un título, pero que sea no más de 3 a 4 palabras, y siempre hay que pedir la opinión a terceras personas, que también se debe considerar la estructura narrativa, descriptiva y argumentativa. Debe ser coherente, siendo la secuencia lógica, tener una buena ortografía, sintaxis, puntuación y uso de las mayúsculas, utilizar un lenguaje rico y variado. ¿A qué nos referimos con los sinónimos, antónimos? Tener una presentación adecuada, puede incorporar algunos elementos creativos para mejorar la presentación del trabajo que se va a mostrar. Por ejemplo, esto lo será a mano. ¿Qué más podemos considerar que sea una buena letra, entendible?
faltas ortográficas y adicionalmente que sea entregado a la fecha indicada estos relatos. A eso nos podemos referir, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase para argumentar lo que es un relato y hacer un pequeño relato. Nos vemos, chicos. Chao, chao.